¿Qué tal, estimados estudiantes? Antes que nada, una disculpa por no grabarles la presentación a tiempo. Tuve algunos problemas en cuanto a mi salud. Luego se cruzaron las vacaciones y no me fue posible compartirles la presentación, lo que faltó de la unidad 2 que hemos iniciado. Eh, En la sesión anterior, pues hablamos los aspectos que condicionan la actividad agrícola, sobre todo aspectos que tienen que ver con los factores abióticos. Hablamos de la temperatura, hablamos de la luz, hicimos cálculos de las unidades calor y también indicamos de que era importante trabajar tres factores para tener éxito en las actividades agrícolas que implementemos, ¿no? En este caso, pues la actividad agrícola es la hidroponía, en la cual pues no se requiere de eh, no se requiere de suelo para poder cultivar, ¿sí? Entonces, nos faltó ver el tema del frío. Eh, el elemento frío en la producción de hortalizas es un factor también importante de analizar antes de elegir la variedad o la especie a cultivar de importancia económica de la hortaliza que vamos a establecer, ¿no? Entonces, la temperatura pues juega un papel fundamental en la producción de hortalizas, pues la calidad de la cosecha está relacionada con la cantidad de calor o frío que recibió durante su desarrollo, ¿sí? Eh, una hortaliza se desarrolla exitosamente cuando se cultiva dentro de un rango de temperaturas ideales. Y ese rango de temperaturas ideales pues están limitadas por grados mínimos o grados máximos que se encuentran dentro de un rango óptimo. Este rango óptimo pues depende de la especie que vayamos a cultivar, pues se va a encontrar en rangos diferenciados para poderse desarrollar o poderse establecer con éxito esa hortaliza y pues finalmente producir esos frutos y ese rendimiento que deberán de hacer redituable la actividad que se está desarrollando, ¿no? Por ejemplo, en los cultivos tropicales hablábamos que los rangos óptimos de temperatura pues van desde los 10 grados centígrados hasta un rangos máximos de 28 o 32 grados de temperatura. Si hablamos, por ejemplo, de hortalizas de climas templados, por ejemplo, la papa, la zanahoria, pues su rango mínimo va a ser mucho menor, ¿no? La cual pueden soportar incluso heladas que van de 5 a 7 grados centígrados. Y máximos, pues sabemos que las temperaturas muy altas pues pueden dañar la calidad del fruto a cosechar. Los rangos de estas dos especies que les mencioné, la Dakota carota, que es la zanahoria, y el Solanum tuberoso, que es la papa, pues los rangos máximos van entre los 20 hasta 22 grados centígrados, ¿no? Cuando se sale de esos rangos, pues hay problemas fisiológicos, problemas metabólicos que pueden deteriorar el rendimiento y la calidad de ese producto que se va a esperar, que se espera cosechar, ¿no? Entonces, entendiendo esto de que las hortalizas se producen en rangos óptimos de temperatura para expresar su mayor potencial productivo, pues es importante ubicarlos en esos rangos de temperatura que requieren, ¿sí? Entonces vamos a ver que cuando no están ubicados en esos rangos de temperatura,
pues pueden ocurrir diferentes daños, entre ellos los daños ocasionados por los fríos a las hortalizas, daños a la membrana celular. Cuando hay un daño de la membrana celular, pues la célula deja de crecer, deja de multiplicarse, retiene su crecimiento, no realiza las funciones adecuadas de la especie a cultivar, por ejemplo, la respiración, la fotosíntesis, y esto hace que se retenga su crecimiento. Cuando hay fríos constantes y que se han presentado bajo los rangos mínimos de temperatura que puede soportar cierta hortaliza, pues ocurren estos daños, baja eficiencia fotosintética, la planta a manera de defensa pues deja de realizar la fotosíntesis. Sabemos que la fotosíntesis pues es un intercambio de energía y si la planta no tiene esas condiciones apropiadas, pues va a detener ese proceso fotosintético, ¿no? Lenta absorción de agua y nutrientes también se da cuando las temperaturas son bajas, los fríos son muy intensos. La planta, ni por más que le estemos regando, que le estemos recirculando agua en el sistema, pues no va a tener igual una absorción adecuada de esa agua y más si le estamos aplicando nutrientes. Podemos estar aplicando nutrientes y la planta no lo va a absorber porque se encuentra en rangos mínimos de temperatura que no puede soportar, ¿no? Hay pérdida también de esos nutrientes. En agricultura eh, a cielo abierto, cuando se cultiva con suelo, pues a pesar de que se le esté dando esos nutrientes que requiere el cultivo, pues mucho de ello se va a perder, se va a lixiviar, porque la planta no lo está absorbiendo por esos episodios fuertes de frío que enfrenta la especie, ¿no? Hay un lento crecimiento meristemático, las células que se encuentran en la parte de crecimiento meristemático de las especies, pues igual sufren daños por frío, quemaduras, y por lo tanto, pues deja de crecer la planta, entra en un proceso de letargo y no se desarrolla de manera apropiada. Frutos poco desarrollados igual, es lo mismo, es el mismo fenómeno que ocurre. La planta está sufriendo un efecto por las bajas temperaturas y por lo tanto, pues eh, el, el, crecimiento se retiene, ¿no? Los frutos dejan de crecer, reducen su tamaño, se deteriora la calidad del fruto que se desea cosechar, ¿no? También ocurren desgarres celulares o tisulares a la desecación de los frutos. En este caso, pues el agua, sabemos que muchas de las hortalizas que nosotros cultivamos, por ejemplo, el tomate, el pepino, la sandía, pues son frutos que contienen una gran cantidad de agua. Y cuando los fríos son muy intensos, las heladas son muy intensas, pues pueden llegar a cristalizar, a cristalizarse ese contenido de agua que contiene el fruto y por lo tanto, pues puede ocasionar daños a nivel tisular o a nivel celular, ¿no? Se enfrían esas células y ocurre una ruptura y una muerte de esa parte vegetal que está sufriendo ese daño, ¿no? Por ejemplo, acá nos dan algunas indicaciones que sufren algunos cultivos cuando son sometidos a temperaturas mínimas, a heladas frecuentes y constantes en su proceso de crecimiento vegetativo. Por ejemplo, la cebolla nos dice que se vuelve blanda y aguadas y adquiere un tono amarillento, casi grisáceo, ¿no? El fruto se daña, el fruto, la parte comestible, la parte comercial, pues sufre este daño por las altas temperaturas, por las bajas temperaturas. La lechuga es más propensa a marchitarse por la muerte de las células de la epidermis. El pimiento se arruga, se marchita y aparecen tejidos muertos y empapados. En tomate se llena de agua y se ablanda y por lo tanto pues esas frutas dejan de tener esa calidad comercial, ¿no? Entonces existe una herramienta que es utilizada para calcular las unidades frío
las acumulación de horas frío que requieren algunas hortalizas. Aunque les soy sincero, en hortalizas no es tan aplicado. Se utiliza más esta herramienta metodológica para poder calcular los grados frío acumulados en especies frutales. En hortalizas no es tan común por su ciclo vegetativo tan corto que tienen algunas hortalizas, ¿no? Entonces, muchas especies frutales necesitan acumular frío durante el reposo invernal para florecer adecuadamente. La acumulación de horas frío posibilita los cambios fisiológicos responsables de la floración y fructificación normal de los cultivos. Entonces, en agricultura se conoce por horas frío aquellas cuyas temperaturas están por debajo de los 7 grados centígrados. Por ejemplo, 6.9, 6.5, comienza a sumarse o adicionarse las horas frío en las diferentes etapas vegetativas en la cual se encuentran los cultivos, ¿no? Eh, el método de Damota en 1952 es una de las más utilizadas y correlaciona las horas frío y las temperaturas medias de los meses durante el periodo invernal que va de noviembre a febrero, que son los meses en los cuales se presentan los inviernos y las temperaturas bajan. Entonces cuantifica las horas frío a través de la fórmula horas frío, que es igual 485.1, es una constante, ya viene por fórmula, menos 28.5, que también es una constante, y ya viene por fórmula, ¿no? Por XY, entonces nos dice que donde las horas frío son las horas frío acumuladas en una región, la región X, y es la temperatura promedio de los meses de noviembre a febrero, que es lo que nos representa la I, ¿sí? La I minúscula, la I latina. Entonces, viendo este cuadro, nos dice que los requerimientos de horas frío para algunos cultivos, en este caso les comento que esta fórmula pues es muy empleado para árboles frutales, como ya lo mencionamos. Para hortalizas no es tan empleado, pero pues es una herramienta importante de conocer, ¿no? En durazno, por ejemplo, los requerimientos mínimos de horas frío son de 100 hasta máximo de 1100. En manzano de 200 al máximo de 1000. En vid, en uvas que va de 100 a 600. En nogal de 400 a 1000. Y en higo de 100 a 550. Entonces, dentro del cultivo de durazno, el mejoramiento genético de la especie ha creado variedades con rendimientos de mayor frío, de horas frío, perdón, bajo, que pueden ser bajo, mediano y largo. Esto con el objetivo de que eh, estas especies, esos híbridos o esas variedades nuevas que se van sacando, que tienen un amplio rango de adaptación a diferentes condiciones de frío, pues esto favorecerá el cultivo de algunas especies eh, en otras zonas donde las condiciones no son tan favorables, ¿no? Por ejemplo, pues la zanahoria, aquí en el estado de Yucatán, donde es un clima muy cálido, con veranos con temperaturas muy altas que van de 38 hasta 40 grados centígrados, pues hay algunas variedades que por medio del mejoramiento genético las han hecho adaptadas a estas condiciones, de tal forma de que la zanahoria que solamente era cultivado de regiones templadas, en regiones donde los fríos eran intensos, pues ya con este mejoramiento genético, pues se puede cultivar en diferentes zonas, agroregiones, como en el estado de Yucatán, ¿no? Acá vemos algunas, en la siguiente gráfica, pues vemos las horas frío que requieren algunos, acumular algunos cultivos, ¿no? Algunos cultivos de durazno, algunos cultivares. Todos estos que vemos en este recuadro generalmente son variedades de durazno que por medio de mejoramiento genético
se han sacado y vemos que hay un amplio rango en cuanto a la adaptación a las condiciones de frío se refiere. De tal forma, por ejemplo, el durazno, el híbrido de tela, solamente requiere acumular 20 horas frío en su ciclo vegetativo para que pueda comenzar a florear y comience a desarrollarse el fruto. Entonces, estas 20, por ejemplo, si se ubica este cultivo en el estado de Yucatán, en el mes de octubre, noviembre, diciembre, que comienzan las temporadas de horas frío aquí en Yucatán, pues podría cultivarse con éxito y tener esos rendimientos apropiados. Pero, por ejemplo, si yo quiero cultivar el híbrido, vamos a ver, tejón, esta variedad tejón, que son de 400 horas frío que requiere acumular, pues esas condiciones aquí en el estado de Yucatán no se presentan para este híbrido y por lo tanto, pues se tendría que, no se podría cultivar este híbrido, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Entonces, pues esta tabla es muy útil, esta fórmula que yo les comentaba, conocer las horas frío que requieren los cultivos, pues es muy útil para poder ubicar si la zona en la cual se va a establecer el cultivo presenta las condiciones apropiadas para su establecimiento. Vemos este ejercicio que dice, se tienen las temperaturas mensuales de la estación 12 de diciembre en Durango, en el estado de Durango, las temperaturas medias de los meses de noviembre a diciembre de 2015 y de enero a febrero de 2016. Acá vemos las temperaturas promedio del mes de noviembre de la estación de Durango, que fueron 16 grados de temperatura. En el mes de diciembre se presentó más bajas las temperaturas, llegando a 14.8. Y en enero también bajó mucho la temperatura, en un promedio de temperatura de 13.1. Y en febrero vuelve a subir a 15.5 promedio de temperatura. Entonces, mediante esta fórmula, hacemos estos cálculos aritméticos, sustituyendo aquí la I por la temperatura promedio, y vemos que al hacer esta operación, pues vamos a tener que las horas frío acumuladas para el mes de noviembre, pues fueron 26.1, ¿sí? Estas horas frío, pues son acumuladas, por lo tanto, al calcular en el mes de diciembre, 14.8, sustituimos aquí en la fórmula, nos va a dar un resultado diferente al que nos dio, pero le tengo que sumar lo del mes de noviembre. Por eso vemos aquí que en el mes de diciembre, pues son 63.3 horas frío que se han acumulado. Y así vamos haciendo las sumas utilizando las temperaturas promedio y vemos que al final de esta estación invernal en el estado de Durango, solamente se acumularon 247.4 horas frío, ¿sí? En este mes. Entonces, ¿qué nos indica? Si el durazno, para poder tener una buena maduración, necesita entre 400 y 800 horas frío. En consecuencia, la localidad en donde se encuentra esta estación no es idónea para sembrar el durazno. ¿Por qué? Porque no está sumando esas horas frío que requiere, no está acumulando esas horas frío que se requieren para el cultivo de durazno, ¿no? Entonces, si yo siembro el durazno aquí, pues es probable de que la planta crezca, se desarrolle, llegue a la etapa de floración, pero no va a producir los frutos que se requieren, porque no tuvo las horas frío acumulados para poderse desarrollar. Entonces, esta misma situación puede ocurrir en algunas hortalizas, ¿no? Y es importante conocerlo. Así como calculamos las unidades calor para ver los ciclos vegetativos y las etapas fisiológicas por las cuales va pasando nuestro cultivo,
y los tiempos también en la cual se adelanta o se retarda la producción de ciertos cultivos, ¿no? Otro factor importante también pues son los vientos, sobre todo cuando nuestro cultivo ya tiene un desarrollo vegetativo, ya tiene un crecimiento, ya está en etapa de floración, y si nuestro cultivo está en hidroponía vertical, está sostenida por tutores, ya sea físicos, por tutores vivos o muertos, pues los vientos pueden ocasionar graves daños a los cultivos, ¿no? Eh, la renovación del área facilita la transpiración de las plantas. Entonces el viento también tiene diferentes funciones en las áreas de cultivo, ¿no? El viento también favorece la polinización. Sabemos que muchas de las plantas que nosotros cultivamos a cielo abierto en invernadero, pues requieren del viento para que el polen se traslade de una planta a otra y así puede ocurrir la fecundación por medio de la polinización. Entonces el viento arrastra esas partículas de polen a las flores que están siendo viables y así pues producir los frutos que se requieren, ¿no? Pero también puede transportar semillas de arbences. Cuando estamos ubicados en un lugar donde los vientos son constantes y muy frecuentes, pues hay especies de hierbas, de malas hierbas como las conocemos o de arbences, que producen semillas muy pequeñas, que tienen estructuras tipo aladas y que eso favorece el transporte de esas semillas por las corrientes de viento de una área a otra. ¿Sí? Mueve las capas de aire frío situadas sobre el suelo, evitando las heladas nocturnas. Entonces, este factor también es importante porque influye en las condiciones agroclimáticas que se van desarrollando en las actividades agrícolas. ¿Sí? Su efecto también tiene que ver con la evapotranspiración, ayuda al secado de las cosechas, asimismo de los suelos encharcados. El viento pues también puede ser caliente o frío y van generando esas condiciones climáticas o agroclimáticas que se van presentando en las unidades de producción, ¿no? En cultivos afectados por pulgones favorece la eliminación de los pulgones como vectores de virus cuando las velocidades son superiores a 6%. Entonces también muchos insectos que llegan a nuestros cultivos, por ejemplo ácaros, que son insectos muy pequeños, son arañas, que no tienen una movilidad eficiente, pues son arrastradas por las corrientes de los vientos. Lo mismo que los áfidos, que son insectos alados, pero que no pueden volar grandes distancias. Generalmente cuando hay vientos fuertes, corrientes de aire, pues son transportados de un área a otra y así pueden llegar a cultivos susceptibles para ser atacados, ¿no? Entonces, el viento también puede ocasionar daños mecánicos, ruptura de ramas, puede ocasionar también caída de frutos, por ejemplo, en la fruticultura, en el cultivo de árboles perennes, cuando hay vientos muy fuertes que se presentan y los cítricos o la naranja dulce, el limón ya maduraron, por el golpeteo, por el paso frecuente del viento y el golpeteo, pues puede ocasionar que esas frutas se golpeen entre ellas, se magullen, que tengan algún daño mecánico en la fruta y por lo tanto pues pierdan calidad. Lo mismo pasa con el tomate o el pepino, ¿no? Los vientos fuertes pues pueden ocasionar daños mecánicos en los frutos. ¿Sí? Pueden causar daños mecánicos en los cultivos, ruptura de ramas, daño en el follaje, acame, la caída de algunas frutas, sobre todo cuando en los sistemas hidropónicos establecemos cultivos de frutas, por ejemplo, pepino, melón, calabacita italiana, tomate, pues estas especies que son de fruto,
pues vamos a ser más susceptible a los vientos fuertes que pueda estar ocurriendo o sucediendo en esos sistemas productivos, ¿no? En musáceas se reduce el crecimiento ya que el viento rompe las hojas y reduce significativamente la fotosíntesis de las plantas. Posibles soluciones para evadir el daño por el viento, pues muchas veces cuando nuestros invernaderos donde establecemos el sistema hidropónico, es importante poner una barrera viva de plantas que puedan hacer la función de rompevientos y que esas corrientes de aire pues no entren directamente a las áreas de cultivo y puedan ocasionar esos daños, ¿no? También la asociación de cultivos utilizando diferentes estratos, arbóreos, rastreros, eh, árboles, pues también nos va a permitir y nos va a dar esas condiciones de manejo en los cultivos, impidiendo que esos daños ocurran, ¿no? Y otro, pues elegir cultivos que no emitan tanto crecimiento vegetativo o hay en horticultura reducir el tamaño de las especies, pues también se ha trabajado de manera apropiada y constante para disminuir ese daño mecánico que puede ocasionar el viento, ¿no? Eh, especies rastreras y otros sistemas de producción. Daños indirectos. Los indirectos son aquellos por los cuales los efectos son producidos por el arrastre de partículas que ocasionan daños a los cultivos. Como ya mencionamos, arrastre de esta imagen que ustedes ven aquí es de un ácaro que es muy común encontrarlo en algunas solanáceas, en algunas cucurbitáceas, deteriorando la calidad de esas hortalizas que se están cultivando, ¿no? Eh, Aquí vemos, por ejemplo, cuando se hacen aplicaciones también de fungicidas, de herbicidas o de pesticidas y no se toma en cuenta la dirección o la velocidad del viento, pues esas partículas que se están aplicando dentro del cultivo, este ingrediente activo, pues puede ocasionar que sean arrastradas a áreas donde pues no queremos su presencia de estos productos, ¿no? Puede disminuir la eficiencia también en cuanto a la aplicación de esos productos de síntesis química, ¿no? Entonces, terminando ya con los factores abióticos, la luz, la temperatura, el viento, las horas frío, iniciamos ahora con elegir la especie a cultivar, que es una de las actividades que tienen que entregar en el ADA, que ya está subida en la plataforma, en el trabajo que tienen que entregar, ¿no? Entonces, para poder definir qué especie o qué variedad voy a establecer, pues es muy importante conocer las condiciones climáticas donde se va a establecer cierto cultivo, ¿no? El tipo de suelo, la temperatura promedio, la luminosidad, los fotoperíodos que se presentan en el transcurso del año y las épocas en las cuales se dan las mejores condiciones para el establecimiento de cultivo. Entonces, durante el proceso de la planificación previo a establecer un cultivo, la selección del cultivar o variedad a sembrar es una de las decisiones más importantes que se deben de tomar. ¿Sí? Si nosotros revisamos o queremos cultivar en un sistema hidropónico alguna hortaliza, por ejemplo, si hablamos del tomate, el Lycoperdicum esculentum o Solanum tuberosa, ha cambiado el nombre, o Solanum lycopersicum, perdón, eh, pues vamos a encontrar que hay diferentes híbridos, diferentes variedades de tomate, ¿no? Desde el tomate tipo cherry, el tomate tipo saladet, el tomate pera, el tomate bola. Hay de diferentes formas y tamaños del fruto, dependiendo del interés del mercado a la cual vamos a comercializar el producto. Y también en cuanto al desarrollo de la planta. Por ejemplo, muchas de las especies que se cultivan en condiciones hidropónicos
y bajo sistemas protegidos, por ejemplo, invernaderos, pues se les dice que son de un crecimiento indeterminado. Es decir, que la planta se comporta como una enredadera, si crece mediante un tutor, va creciendo esa planta y no detiene su crecimiento, tiene un crecimiento meristemático constante, ¿sí? Si es un cultivo que se va a establecer a cielo abierto, en el cultivo de tomate, que es el ejemplo que estamos teniendo, pues generalmente por los vientos fuertes que se dan a cielo abierto y que no se pueden controlar, no hay una barrera física que las controle, pues mejor lo más eficiente y lo que se indica por aspectos agronómicos, pues es cultivar el tomate, la variedad indeterminada, es decir, que la planta tiene diferentes ramificaciones, la planta no crece como una enredadera, llega un momento en el cual detiene su crecimiento esa planta y por lo tanto no tiene una altura como comparada con un crecimiento indeterminado en los invernaderos, ¿no? Entonces, pues es crucial elegir la, la, la variedad adecuada que se va a cultivar. Y en cuanto a eso, pues tengo que tener factores, las condiciones del clima, la época del año en la cual la voy a cultivar, si va a ser primavera, verano, otoño, invierno, eh, el mercado a la cual va a entrar, qué tipo de fruta me está demandando mi mercado consumidor, si es una fruta pequeña, si es una fruta grande, si es una fruta gourmet. Entonces tengo que considerar estos aspectos importantes para poder elegir esa variedad a cultivar, ¿no? Otro aspecto también, pues, es si la planta presenta resistencia a ciertas plantas, a ciertas plagas y enfermedades. Muchas veces también eso es detonante considerar si vamos a sembrar una variedad que es resistente a una enfermedad o alguna plaga que puede ocasionarle daño, porque pues muchos de estas plagas, de estos insectos que ocasionan daño en los cultivos, pues es muy costoso el manejo de ellos. Les pongo el ejemplo de la mosquita blanca, que es un homóptero, el Tralerodes vaporarium, cuyo es el nombre científico, que produce un virus, que es vector de un virus en el tomate. Entonces, esta mosquita blanca, si llega al cultivo de tomate y trae su proboscis el virus, pues va a infectar al cultivo y va a ser muy complicado poder manejar esta enfermedad ya en el cultivo infectado. No, al caso contrario, si elijo una variedad resistente, pues aún tenga el vector presente, la mosquita blanca, pues el individuo, en este caso el tomate, pues va a presentar resistencia ante a ello, ¿no? Entonces, pues aquí está la importancia de elegir esa variedad a cultivar, ¿no? Entonces, la selección de la variedad a cultivar debe de ser la más apropiada a las condiciones agroclimáticas de la región a la cual se va a cultivar. Esto es importante y por eso existen los calendarios productivos, dependiendo de la zona en la cual se encuentre uno. Por ejemplo, aquí en el estado de Yucatán, yo no puedo decir sembrar eh, zanahoria en en el mes de abril y mayo, porque son temperaturas muy altas que se presentan, y la zanahoria pues, requiere con temperaturas bajas, temperaturas mínimas que van de 8 hasta 7 grados centígrados, y por lo tanto en estas fechas no se presentan esas condiciones. Pero sí en el mes de octubre, noviembre, comienzan a darse esas condiciones de temperatura óptima para el cultivo de la zanahoria en Yucatán. Entonces, conocer esas estaciones eh, del año que son más favorables para el cultivo que se va a establecer, ¿no? Esto es lo mismo que aplica para condiciones hidropónicos. Entonces, aspectos a considerar en seleccionar la variedad a cultivar
Que la variedad produzca frutos con las características del mercado consumidor, ¿sí? Esto es importante. Si yo voy a establecer un sistema de producción hidropónico, pues tengo que saber cuáles son las variedades que tienen mayor demanda en el mercado. En el caso del pepino, por ejemplo, pues hay una gran cantidad de variedades que, que han sacado al mercado las empresas semilleras y que esas variedades pues corresponden a mercados muy específicos también, ¿no? Si se va a comer en ensalada, si se va a tomar en jugo, si va a servir para cosmético. Entonces depende mucho a qué nicho de mercado vaya a ir el pepino que estoy produciendo en sistema hidropónico y con base a ello pues decidir cuál es la variedad o elegir el material vegetal a cultivar respecto a eso, ¿no? Muchas veces cultivamos sin hacer estudio de mercado y resulta de que tenemos buena producción, pero no tenemos el mercado consumidor porque no hicimos ese estudio que se requiere para poder elegir la mejor variedad que se tiene. En la imagen vemos, por ejemplo, diferentes variedades de chile. Tenemos la variedad jaguar, la variedad mayapán, la variedad calakmul y la variedad cubana, que muchas de estas, el chile habanero, pues es cultivado por la capsaicina que contiene, por el aroma, el sabor y la forma del fruto. Por ejemplo, la variedad jaguar, pues generalmente se cultiva para ser consumida en fresco, para presentarlo en platillos típicos de la península de Yucatán. Se consume en fresco, mientras que la variedad mayapán tiene una forma mucho más visible, mucho más atractivo a la vista, la forma del fruto, ¿sí? Y también, igual que el jaguar, pues son cultivados para ser consumidos eh, en fresco en los diferentes guisos que se hacen. En cuanto a manejo post cosecha, pues la variedad jaguar no tarda mucho. Su vida de anaquel es mucho menor que la variedad mayapán, entonces muchos prefieren para cultivo, para consumo en fresco, la variedad mayapán por su forma, por su color homogéneo y por su vida de anaquel que dura más que la variedad jaguar. En las otras dos variedades, pues estas son chiles muy, muy picosos que generalmente es extraída la capsaicina para elaborar salsas, ¿sí? Estos dos generalmente no los vamos a encontrar en la cocina yucateca como chiles frescos, como chiles de consumo inmediato, porque generalmente son utilizados para procesar, para hacer diferentes salsas y sacar diferentes subproductos. Entonces aquí la calidad que se busca pues es el contenido de capsaicina, el contenido de picor de ese chile, ¿sí? Entonces las variedades adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de la zona de cultivo pues es otro factor que debemos de considerar. Variedades con capacidad de producir rendimientos más altos, otro factor también importante en elegir la variedad. Pues si es un proyecto económico, es un proyecto que tiene que dejar recursos económicos redituables al productor, pues mayor necesito tener más kilogramos por superficie cultivada. Entonces tendría que buscar cuáles son esas variedades con mayor rendimiento por superficie cultivada, ¿no? Variedades tolerantes a plagas y enfermedades, que también es otro factor que se tiene que analizar. Muchas de las plagas y enfermedades pues representan serios riesgos a la agricultura. Hay se dice de que más de un 20, un 30% o incluso hasta un 50% del costo de producción va encaminado al manejo preventivo de las plagas y enfermedades. Entonces, si yo elijo una variedad resistente, pues voy a reducir la inversión en cuanto al manejo de plagas y enfermedades se refiere, porque esta especie ya viene con cierta resistencia a sus plagas.
La variedad que requiere mínimo manejo agronómico, igual es una cosa muy importante aquí destacar. Hay algunas variedades que no requieren tanto manejo agronómico, y cuando hablamos de manejo agronómico, estamos hablando de podas, de raleo de frutos, estamos hablando de tutoreo, y esto pues igual implica mano de obra que se tiene que estar empleando para dar manejo agronómico. Entonces hay algunas variedades de la misma manera que no demandan tanto manejo agronómico, que con el simple hecho de regar, de cuidar las plagas, enfermedades y de hacer lo mínimo en manejo agronómico, pues pueden llegar a producir, ¿no? Y la vida de anaquel también, que es lo que comentábamos, el tiempo de vida que puede tardar esa fruta, esa hortaliza almacenada, que también es un factor que se tiene que tomar en cuenta para elegir la variedad a cultivar. ¿Sí? Características de calidad del mercado objetivo, pues ya lo comentamos. En el caso del tomate hay un ejemplo acá. El tomate bola, el tomate tipo bola, pues generalmente los frutos son redondos, color rojo intenso, uniforme, pericarpio grueso, lo que lo hace ser más crujiente cuando se come crudo, alto grado de firmeza, bajo número de semillas, grados DRIX que van de 9 y acidez de un 8%, ¿no? Entonces, esta variedad de tomate, el tomate bola, pues es lo que nos sirven en las ensaladas, es lo que nos dan en el Burger King, ¿sí? Por su consistencia, su crujencia, su sabor, su forma llamativa, eh, el bajo número de semillas y los grados DRIX que contiene, ¿no? Siempre nos vamos a servir en ensaladas o en las hamburguesas. En el caso del tomate saladet, pues tiene un alto contenido de sólidos solubles en el fruto, eh, tiene un alto contenido también de grados DRIX, y por lo tanto, pues esta fruta lo vemos que es una fruta alargada, color rojo mediano, uniforme, pericarpio delgado, bajo grado de firmeza, alto número de semillas, y mucha de esta fruta, no puedo decir de que no se consume en fresco, pero mucha de esta fruta pues generalmente va a satisfacer el mercado de salsas, ¿sí? Y bueno, pues los tomates cherry que sabemos que son servidos en los platos como una fruta gourmet, ¿sí? En los racimitos, como se cosechan, pues es como se sirven en los platos, adornando esos guisos de los diferentes restaurantes y hoteles que sirven estas comidas, ¿no? Y pues en eso consiste en elegir qué variedad se va a cultivar, qué es lo que me está pidiendo el mercado, qué características tiene esa variedad que voy a establecer, qué ventajas tiene ante el manejo de plagas, enfermedades, qué adaptación tiene a las condiciones agroclimáticas, y con base a eso pues poder elegir la variedad que se va a cultivar, ¿no? Y hay una infinidad, ahora con el mejoramiento genético de las especies, de las hortalizas de importancia económica, pues podemos encontrar diversidad en cuanto a formas, en cuanto a color del fruto, en cuanto a tamaño, en cuanto a crujencia, en cuanto a calidad de la hortaliza o de la fruta. Tan solo en lechuga ustedes vean la gran cantidad que hay de lechugas que van más orientados a algún tipo de consumo en especial que se les dé, ¿no? Entonces vean esa diversidad que hay, y dependiendo de las necesidades y del estudio del mercado y de las condiciones de adaptabilidad de esas especies, pues ustedes tendrán que elegir la especie que van a cultivar en su sistema hidropónico. Una vez elegido la variedad, la especie o el cultivo que se va a establecer, pues es importante saber también la calidad de esas semillas. Las semillas muchas veces, las semillas pues es el principal recurso del proceso productivo que vamos a tener, ¿sí? Hoy en día pues las semillas, ya existe un sistema de certificación de semillas que es el SNIC, y con esto pues ya evita de que nos vendan semillas que no correspondan a la especie que vamos a cultivar, semillas de baja calidad
Entonces, si nosotros compramos una semilla en las agropecuarias, pues debe de cumplir con ciertas características que el Sistema Nacional de Inspección de Semillas le pide, ¿no? Por ejemplo, porcentaje de germinación, adaptabilidad a condiciones climáticas, resistencia a plagas y enfermedades, vigor de esa planta que se está desarrollando. Entonces son varias características que debemos de conocer de las semillas, ¿no? ¿Por qué es importante evaluar la calidad de la semilla? Porque si no lo hacemos vamos a tener semillas con bajo porcentaje de germinación y pues eso en un proyecto no lo queremos, no queremos que el lote de semillas que compremos pues en realidad germinen, desarrollen esa planta con vigor para poderlo establecer. Semillas contaminadas, muchas veces hemos comentado que algunas especies de plantas, de cultivos, pues son afectados por enfermedades, por virus, por hongos, y bueno, pues eso se va, los hongos, por ejemplo, las enfermedades ocasionadas por virus, pues en las semillas también se almacena esa información genética del virus, y puede ser de que yo siembre esa semilla y la planta pues ya venga con esa enfermedad, ¿no? Semillas que no corresponden a la variedad o híbrido declarado. Muchas veces decimos, vamos a cultivar tomate saladet y compramos la semilla del tomate saladet, el que embolsó el paquete de semillas, pues no se dio cuenta del lote que se cosechó y empaquetó un tomate bola con la etiqueta de tomate saladet. Entonces ese tomate pues no tiene la variabilidad genética que debió de haberse tenido al momento de adquirir esa semilla, ¿no? Y bueno, semillas contaminadas por patógenos, semillas que no están bien almacenadas, que pierden viabilidad, semillas que vienen ya contaminadas con hongos y bacterias y que al momento de cultivarlos, pues esa es una desventaja para el productor, ¿no? Entonces, la calidad de la semilla nos dice de que en horticultura, pues es importante evaluarlo y que debe tener un porcentaje alto de germinación. En muchas de las hortalizas de ciclo corto, pues se acepta hasta el 80% de germinación de las semillas para poder cultivar. Por ejemplo, si yo compro una semilla de pepino y no me germinó el 80%, pues tiene una mala calidad esa semilla. Tal vez no fue mal almacenada, tal vez fue mal cosechada y por eso el embrión que se formó no tiene la madurez fisiológica necesaria para generar una planta nueva. Entonces, eh, las características que se evalúan de acuerdo al Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, pues son 6 características. Genuidad, que corresponda a la variedad que se va a establecer. Pureza física, que cuando yo compre ese sobre de semillas, pues que no tenga semillas de otra especie ajena a la que yo estoy comprando, ¿no? Muchas veces compramos un sobrecito de semilla de cebolla y en ese sobre pues viene un 20% de semillas de hierbas, de arbences, un 10, un 10% de semillas que no corresponden a esa variabilidad genética que yo estoy comprando. Eh, por ejemplo, restos de cultivo también. Muchas veces cuando se embolsan o se empaquetan los paquetes de semillas, pues vienen ya en el paquete con restos de cultivo, restos de suelo, restos de semillas ajenas, y por eso se evalúa la pureza física de esa semilla, que sea 100% libre de cualquier agente físico que contamine la semilla, ¿no? Y la limpieza de esa semilla, que no venga manchada con grasa, con suelo o con algún residuo de la fruta de la cual fue cosechada, ¿no? Que esté completamente limpia. La sanidad, que no esté contaminada, que no venga, que no tenga agentes patológicos que pueden ocasionar enfermedades en los cultivos. La viabilidad o el poder germinativo, que tenga buena germinación. Ya mencionamos que en hortalizas
Generalmente se requiere un 80% de germinación para indicar de que esa semilla es viable. Y el vigor, que esa planta, después de haber germinado, después de haber hecho el semillero del cultivo, pues al momento de sacarlas a campo o cultivarlas o trasplantarlas en el sistema hidropónico, pues puedan resistir a ese trasplante, ¿no? Y por lo tanto, pues puedan tener mayor éxito la planta nueva al establecimiento que se va a desarrollar, ¿no? Entonces acá vemos la genuidad, pues nos dice el porcentaje de semillas que producirán plantas genéticamente uniformes de acuerdo al material vegetal comprado al proveedor. Características genotípicas de la especie, que por ejemplo los días de la germinación debe tener información de etiqueta y eso depende mucho de la especie y de la genética de esa planta que se va a cultivar. Días a la floración y amarre del fruto, rendimiento por planta y características organolépticas del fruto, ¿sí? Entonces, eso corresponde a las características genéticas del fruto. También tenemos características fenotípicas de la planta, porte de la planta, si es rastrera, pues que la planta se crezca a nivel de suelo y que no trate de subir en un tutor. Porte de la planta, el promedio de altura de esa planta, pues también tiene que ser declarada en la etiqueta de la semilla que se está comprando. Características físicas del fruto, el tamaño, la forma, el color de la fruta, pues también son características heredables, que son características genéticas que se deben de tomar en cuenta, ¿no? No puedo hablar, por ejemplo, de una sandía variedad eh, Sungray o variedad, eh, hay una variedad local aquí que se le conoce como Chaypach, que sus características físicas del fruto pues son completamente diferentes, ¿no? El tamaño también es completamente diferente. Entonces, si yo compro una variedad, pues tengo que saber cuáles son las características de la planta, genéticas de la planta y del fruto, ¿sí? Que correspondan a esa genética. Entonces, en lotes de semillas hortícolas, la genuidad debe de estar por arriba del 90% de la pureza genética, ¿sí? Puede haber variabilidad en campos, sí, sí lo puede haber, pero no superior a un 10 o un 20%. Sí se permite. Ok, la pureza física. Los lotes de las semillas deben de estar libres de impurezas, restos de cultivo, suelos, semillas de arbences, semillas quebradas o restos de insectos que pueden encontrarse allá. La semilla debe de estar completamente eh, limpia, ¿no? Debe corresponder, el paquete que yo cobre debe corresponder 100% a la semilla que yo estoy comprando, sin restos ajenos de algún elemento físico que lo pueda contaminar, ¿sí? Y para eso, pues el SNIC hace inspección de estos lotes de semillas que las empresas semilleras comercializan. Toma muestras de ellos, acá vemos la fórmula que es utilizado y los diferentes métodos de muestreo que se hacen en los lotes que se les hace a las empresas semilleras y que se hacen en los lotes de semillas que entran en el país, ¿sí? Esto con el fin de tener mejor control en cuanto a la pureza física y genética de esas especies que se están comercializando a nivel de campesino, ¿no? La viabilidad, pues hablábamos que es la capacidad de las semillas para germinar y generar plantas normales. Eh, Se pueden hacer diferentes pruebas de germinación. Si ustedes compran su sobrecito de semillas para establecer en su sistema hidropónico, pues es importante hacer una prueba de germinación. Y hay muy sencillas en las cuales pues humedece un papel servilleta o un papel toalla con agua a capacidad de campo, se disponen las semillas ahí, se envuelve y se guarda en condiciones de oscuridad, en condiciones en las cuales no les dé la luz, en condiciones en las cuales las temperaturas sean promedio. Y bueno, al finalizar, algunos días de haberse hecho
esta prueba de germinación, pues se analiza y se identifica cuántas plantas germinaron y cuántas no. Y con eso pues ya se tiene el porcentaje de germinación. También hay una prueba química que se puede hacer que se llama la prueba de tetrasolio. Se agarran las semillitas, se lleva al laboratorio, con la ayuda de un estereoscopio se abre la semilla exponiendo el embrión y se le agrega este reactivo que es, que es el tetrasolio. Y si ese embrión se pinta de un color rosado o rojo, pues indica de que la semilla es viable, ¿no? De que el embrión es viable y debe de germinar en condiciones apropiadas, ¿sí? Entonces hay diferentes pruebas de germinación que es importante hacerlas porque muchas veces compramos las semillas y son semillas guardadas, almacenadas por mucho tiempo y preparamos el semillero, hacemos el gasto de todo el manejo agronómico que tiene que llevar el semillero y resulta de que no germinó, es tiempo que perdimos, es dinero que perdimos. En cambio, si hago una prueba de ese paquete de semillas, pues ya voy a saber por lo menos qué porcentaje de germinación tiene y si esa semilla es viable, ¿no? Entonces acá está la fórmula para calcular el porcentaje de germinación, la cual pues nos indica que la fórmula está compuesta por poder germinativo igual a número de semillas germinadas que representa la G, dividido entre el número de semillas puestas en la muestra. Si yo puse 10, en este caso pues serían las 10, son de la muestra, y, y está dividida, ¿no? Multiplicada por 100 y ya voy a tener porcentaje de germinación. Dice que para la mayoría de las hortalizas se exige un porcentaje de germinación muy alto, del 85%, y en algunos como el rábano se exige hasta un 90%. Semillas de cebolla y espinacas se consideran buenas cuando el poder germinativo es arriba de un 65%. Depende mucho de la especie, ¿no? Que se vaya a cultivar, pues va a ser el porcentaje de germinación recomendada. La viabilidad de evaluar, una vez que ya que germinó la semilla, pues también es importante evaluar si las plantas crecieron de manera normal, si hubieron plantas que se murieron en el proceso de germinación, semillas duras que no hayan germinado y semillas con plantas y plantas con patógenos, que eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Esas variables que se evalúan en semillero, indicando también esa calidad de la semilla que se está teniendo. Yo no puedo solamente germinar esa planta y como germinó, pues llevarlas al sistema hidropónico. Es importante ver el desarrollo de esa planta, si creció sana, si no tiene ninguna, si no es una planta que tiene anomalías en su crecimiento, si no es una planta que está contaminada. Entonces, si ninguno de esos factores se presenta, pues entonces indica de que esa planta pues puede irse ya en semillero, ¿no? Y el vigor de la semilla, el vigor representa aquellas propiedades que determinan su potencialidad para una emergencia rápida, uniforme y para el desarrollo de plántulas normales bajo un amplio rango de condiciones desfavorables, estrés hídrico, temperatura, luminosidad, profundidad de siembra. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver. Características físicas de la semilla, también si tengo la posibilidad de medir el diámetro, la longitud, la forma de la semilla, el color de la semilla, el peso de la semilla, esas variables pues me va a servir para poder tener también características de viabilidad de esa semilla que se va a establecer, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en el tomate nos dice que las semillas es densamente pubescente, que está cubierta de pelecillos pequeños en ambas caras, contorno ovalado, es una semilla ovalada, muy comprimida, de color grisáceo o pajizo, de 3 a 4 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces, eso es de manera general, las características físicas de la semilla del tomate. No es lo mismo una semilla de tomate que una semilla, por ejemplo, de
de cucurbitáceas, de pepino, de calabaza. Son completamente diferentes en cuanto a peso, en cuanto a forma, en cuanto a tamaño, en cuanto a longitud. Y pues esto me va a dar información importante en el manejo, ¿sí? Entonces, elegido y hecho y evaluado las características, elegida la variedad a cultivar, conocida las características físicas, genéticas, del poder germinativo, de la viabilidad de las semillas, pues ya puedo proceder con el siguiente paso, que son las labores culturales para establecer el sistema hidropónico, ya con mi semilla de calidad, con la especie que yo elegí, que va a ser la que voy a establecer por demanda en el mercado y por las condiciones climáticas que se están dando, procedo a elaborar el semillero. El semillero, pues generalmente necesito tener un sustrato para poder germinarlo, que generalmente son sustratos inertes. Se pone a germinar ahí las semillas y cuando las semillas hayan germinado y la planta esté en condiciones de ser trasplantada, pues se lleva al sistema hidropónico, ¿no? No voy a abundar mucho en la preparación del semillero, que es el primer paso que se debe de tener, porque vamos a hablar de sustratos para el cultivo hidropónico en la siguiente sesión. Entonces, acá solamente les indico de que una de las prácticas culturales, cuando yo esté elaborando el diseño de mi cultivo, pues es importante conocer que un primer paso pues es la elaboración del semillero. Muchas veces nosotros no la elaboramos, le encargamos a empresas que se dedican a elaborar las plántulas que van a ser trasplantadas en el sistema hidropónico, ¿sí? Y bueno, esas semillas ya germinadas o esas plantas ya desarrolladas se pasan en el sistema ya definitivo de producción y esta preparación del semillero pues lleva todo un manejo. No solamente es poner las semillas, sino que tengo que cuidar la humedad, tengo que cuidar las condiciones de luz, de temperatura, eh, de nutrición de las plantas, la sanidad de las plántulas también después de haber germinado, pues son labores culturales que debemos de conocer para poder establecer el cultivo, ¿no? Y después elegir el tipo del diseño hidropónico que se va a utilizar. Si va a ser un sistema de solución estática, como lo vemos en esta imagen, pues solamente es un recipiente en la cual está el agua acumulada con los nutrientes, disueltos los nutrientes, y encima de ello pues se colocan las plántulas para crecer, desarrollarse y producir esos frutos, ¿no? Es un sistema estático, es un sistema en el cual los nutrientes no están en circulación, están almacenadas en una bandeja y ahí están puestas las plantas para germinar, ¿no? El sistema de circulación en la cual pues tenemos todo un sistema de conexión de tuberías, dependiendo del material que se vaya a utilizar, un estanque donde la cual va a ser almacenado la solución nutritiva y de aquí vamos a ser recirculados los nutrientes a la planta, ¿no? Acá vemos un cultivo de tomate en la cual está siendo es de recién trasplante y este balde que vemos de color azul es donde está la solución nutritiva y esa solución nutritiva pues es bombeada a todo el estanque, a todo el sistema de distribución y este nutriente regresa nuevamente al estanque y se cierra el ciclo productivo. Aquí le estamos dando las condiciones apropiadas de nutrientes al cultivo para que pueda tenerlo disponible en todo el proceso vegetativo de la planta, ¿no? Y los sistemas hidropónicos que también son conocidos, en las cuales son de sistemas recirculatorio. Las plántulas están expuestas a raíz desnuda, algo que aquí no ocurre. Acá la plántula tiene sustrato, tiene materia inerte que permite el soporte dentro de la estructura de recirculación de los nutrientes y la planta comienza a crecer y a desarrollarse. Mientras que aquí se llama plántula de raíz desnuda,
está puesta, por eso se llama aeropónico, porque no hay nada que sostenga a esta planta, ningún material inerte. Está sumergida en agua con nutrientes y esa agua pues también está siendo recirculado por todo el sistema productivo. ¿Sí? Y bueno, tenemos también el sistema hidropónico con sustrato inerte, los famosos saborines o salchichas que se conocen en la horticultura, donde están rellenas de material inerte que generalmente es fibra de coco, no le aportan nutrientes al cultivo, los nutrientes son circulados por medio de tuberías, como lo vemos acá, y desembocan en el sistema hidropónico, se inyectan acá agua y nutrientes, y la planta pues lo va a tener disponible para que lo pueda absorber. ¿Sí? Aquí no hay una circulación constante. Aquí se le aplica los nutrientes al cultivo por medio fertirriego y en ciertos momentos del día. Acá no hay una circulación como en los otros sistemas donde la circulación de nutrientes pues era constante. Aquí no. ¿Sí? Y es la diferencia que vemos aquí. Bueno, después de haber diseñado el sistema hidropónico en la cual se va a establecer, pues también es importante conocer la densidad de plantación, a qué distancia voy a poner el cultivo de lechuga entre planta y planta, a qué distancia entre surco. Recuerden que el sistema hidropónico pues se busca hacer uso eficiente del espacio, por lo tanto puede colocarse de manera vertical o horizontal, siempre y cuando pues, se respete la distancia de siembra que debe de haber entre planta y planta. ¿Sí? ¿Por qué es importante respetar la distancia de siembra? Pues porque la planta necesita cierto espacio para que pueda crecer, para que pueda absorber, para que pueda tener el espacio suficiente de luz y pueda hacer la fotosíntesis y que no compita con su planta vecina. Entonces, por eso es importante definir a qué distancia de plantas, a qué distancia entre planta y planta se va a poner. Acá vemos una gráfica, una tabla, no es la más indicada, dependiendo de la especie que ustedes van a trabajar, pues tendrán que encontrar a qué distancia es la más oportuna de cultivar. Y de ahí pues vamos a tener ya la densidad de plantación, ¿no? Cuántas plantas por superficie estoy cultivando, no sé, de lechuga, ¿no? Por decir algo. ¿Sí? Por metro cuadrado, cuántas plantas de lechuga pueden caber, dependiendo de la distancia de planta y planta. ¿Sí? Entonces, pues ahí está. Hay diferentes, lo que es el diseño de la plantación en el sistema con sustrato inerte, en el anterior que vimos, en la lámina anterior, pues es muy empleado si va a ser en marco real. Marco real indica de que la distancia entre planta y planta es la misma, la distancia entre surco también es la misma, ¿no? Y hay un sistema que se le conoce como tres bolío, en la cual pues dice que se incrementa un 5 o un 6% de la densidad de plantación porque es un diseño que permite hacer uso eficiente del espacio eh, con mayor precisión, ¿no? Acá, y luego, pues después de haber definido la distancia entre planta y planta, el diseño de siembra, si va a ser de marco real, rectangular o tres bolillo, pues ya lo que inicia ahora, pues es elaborar el plan nutrimental, ¿no? El nitrógeno, el fósforo, el potasio, los macro y los micronutrientes que requiere la planta en cada una de sus etapas fenológicas para poder crecer y bajo ese criterio, bajo ese, ese plan nutricional, pues voy elaborando las diferentes soluciones nutritivas que se van a ir aplicando de acuerdo a cada etapa vegetativa. ¿Sí? Aquí no abundo mucho porque en unidad 4 vamos a tener toda una información de cómo hacer ese calendario nutricional en los cultivos, ¿no? Y los elementos que requiere cada una de las especies, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, los macro y los micronutrientes que se requieren.
Pues esto lo vamos a ver. Aquí lo que importa es decir, tengo la planta, tengo mi diseño ya hecho, tengo la planta ya establecida. Ahora el manejo que sigue, pues es planear la nutrición de este cultivo y va a depender de la especie, de las etapas vegetativas por la cual cruce el plan nutricional que se va a hacer, ¿no? Importante también que eso es parte del manejo agronómico igual, estar monitoreando el pH. El pH es importante porque el pH pues es el que da la acidez del agua que está circulando, de la solución nutritiva. Y recuerden que cada una de los macro y los microelementos pues son absorbidos en diferentes rangos de pH. Sin embargo, generalmente en horticultura se manejan rangos que van de 6.5 hasta 7.5 de pH para que la planta pueda absorber esos nutrientes, ¿no? La capacidad de intercambio catiónico también es importante, la conductividad eléctrica, que todo esto lo ven en el apartado de nutrición de cultivos, ¿no? La temperatura, la luz, que son factores que tenemos que estar monitoreando constantemente en el sistema hidropónico. Y bueno, ya para finalizar, hablamos un poco del manejo integrado de plagas. Ya tengo mi, mi plan nutrimental, la planta comienza a crecer, en cierto momento va a ser susceptible a plagas y enfermedades y tengo que implementar también un plan de manejo integral de plagas y enfermedades, ¿no? Entonces, pues también tengo que saber cuáles son esas plagas que pueden afectar al cultivo que yo elegí establecer en mi sistema hidropónico. Si es un tomate, seguramente la plaga principal va a ser la mosquita blanca, la Tralerodes vaporarium o la Bemisia tabaci. En la etapa, bueno, en todas las etapas vegetativas de crecimiento. Sin embargo, hay mayor susceptibilidad en la etapa de trasplante de la planta, ¿no? Seguramente algún gusano defoliador, alguna oruga que me va a estar, que puede ser que le encuentre en mi cultivo y que esté comiendo la hoja, el follaje de la planta y posteriormente pues también me pueda barrenar frutos. Entonces hago un listado de cuáles son las plagas, qué daño se está ocasionando y el manejo que yo le puedo dar, ¿no? El manejo que se le puede dar. Entonces es importante definir de que una plaga pues se define como cualquier organismo que compite con el cultivo e incrementa su densidad de población hasta niveles anormales y como consecuencia de ello afecta directa o indirectamente al cultivo ocasionando pérdidas económicas, ¿sí? Entonces, para evitar esas pérdidas económicas, pues es importante implementar un plan de manejo integrado de plagas y enfermedades, un manejo preventivo, monitorear constantemente la salud de esa planta, si está creciendo de manera adecuada, si las hojas no están manchadas, si las frutas no están siendo barrenadas, si las hojas no están siendo comidas. Entonces elaboro ese plan de manejo de plagas y enfermedades y pues también trabajo con estos factores que condicionan el desarrollo de la enfermedad. Si una planta es susceptible a ciertas enfermedades, pues seguramente en cierto momento de desarrollo va a ser afectada la planta, ¿no? Si la planta es susceptible, pues va a haber un patógeno que va a afectar a ese cultivo, que se va a aprovechar de esa debilidad o de esa susceptibilidad de esa plaga, de esa planta, perdón, eh, y pues va a ocasionar daño a ese cultivo, ¿no? Pero para que se dé esa interacción planta-patógeno y se desarrolle la enfermedad, pues tiene que haber condiciones favorables para la plaga o para el patógeno y poder desarrollar esa enfermedad. Ese es el famoso triángulo de la enfermedad, ¿no? Para que se desarrolle la enfermedad, pues tengo que tener un patógeno, un hospedante susceptible,
un patógeno virulento y las condiciones ambientales favorables, y con eso se dispara la enfermedad, ¿no? Viene la afectación de la enfermedad a los cultivos. Bueno, y también está el agricultor que condiciona el manejo o el desarrollo de esa enfermedad. ¿Sí? Entonces el agricultor también juega un papel importante, por eso está en la parte media de esos tres factores, que por medio del monitoreo o del manejo integrado de esas enfermedades, pues puede disminuir la afectación de, esos, de ese cultivo, ¿no? Mientras mayor sea la interacción de los cuatro elementos, mayor será la magnitud del problema patológico en cultivos hortícolas. ¿Sí? Entonces, conocer el cultivar, establecer, tengo que conocer si la especie que yo elegí es susceptible o no a ciertas plagas y enfermedades. ¿Sí? Si es susceptible, ¿a cuáles son? ¿Cuáles son sus principales enfermedades o plagas que le puede ocasionar daño? ¿Qué daño ocasiona esas plagas? ¿Qué comportamiento tienen? ¿En qué momento o en qué época del año se dispara más la población? ¿Cuál es el manejo que le tengo que dar a esas plagas? Sí, el manejo preventivo. La etapa fenológica también en la cual es más susceptible ese patógeno. Hablábamos de la mosquita blanca, de que en el cultivo de tomate es más susceptible al tomate en la etapa de crecimiento vegetativo. Cuando la planta ya pasó ese crecimiento vegetativo, comienza la floración y el amarre de fruto, pues ya no es susceptible a la mosquita blanca, al virus de la mosquita blanca. Por lo tanto, si en ese momento encuentro mosquita blanca en mi cultivo, pues no va a ser tan necesario hacer el control porque ya la etapa de susceptibilidad la ha superado el cultivo, ¿no? Evitar malas prácticas agronómicas que crean condiciones favorables para la plaga. Eso también, ¿no? Si nosotros no mantenemos, no cuidamos las condiciones de abióticas, temperatura, luminosidad, el pH, pues la planta, el pH, la conductividad eléctrica de nuestro cultivo, pues la planta va a ser siempre susceptible a las plagas y a las enfermedades. Entonces, para el manejo preventivo de las enfermedades, pues tenemos que evadir esos aspectos. Cuando elijamos el material a cultivar, pues tenemos que ver o tratar de que sea resistente a ciertas plagas y enfermedades. Que el patógeno no presente un riesgo, un serio problema al cultivo, evadiéndolo, manejando fechas de siembra, etapas fenológicas, evadiendo a ese patógeno, a ese insecto, ¿no? Factores ambientales, pues también controlarlos. Humedades relativas, temperaturas, luminosidad, pues también son detonantes para que se desarrolle la enfermedad. Si nosotros logramos controlar y manejar esos factores, pues probablemente vamos a tener una mayor eficiencia en el manejo de las plagas y enfermedades en los cultivos. ¿Qué manejo integrado de plagas conocemos y cómo se manejan? Pues primero está el control biológico. Cuando tenemos sistemas productivos en hidroponía, en sistemas bajo invernadero, pues es importante también conocer cuáles son los enemigos naturales de las plagas del cultivo que estamos estableciendo y poder multiplicarlas y liberarlas, ¿no? Muchas de las avispas generalmente son parasitoides de larvas de lepidópteros, y si el lepidóptero es una plaga seria de mi cultivo, pues promover la presencia de esos organismos que van a parasitar a las larvas de los lepidópteros que están dentro de mi cultivo, ¿no? Entonces, combatir una plaga con otro organismo vivo. Pueden ser hongos entomopatógenos, pueden ser depredadores de larvas, de pupas, de ninfas, pueden ser parasitoides. En control biológico hay mucho que se puede hacer, sobre todo cuando son condiciones controladas, ¿sí? El control genético, pues dijimos que podemos elegir variedades resistentes a las plagas y a las enfermedades. También en cuanto dirigido a los insectos que causan daño, por ejemplo, la mosca de la fruta, la Anastrefa ludens, que afecta mucho al mango, a las ciruelas, a las anonas,
pues generalmente se capturan a los machos de, de este insecto, los pasan por rayos láser, de tal forma que los hacen estériles y los liberan en las plantaciones. Y con esto, pues aunque la mosca copule con el macho, pues no vamos a generar descendencia eh, de esa interacción que hubo, ¿no? Porque el macho es estéril. Entonces, el control mecánico o físico, pues también es empleado, quitar restos de cultivo, podar partes de la planta dañada, recolecta de insectos manual cuando no es grande la superficie y no es tanta la afectación, ¿sí? Entonces, el control cultural, pues conocer algunas formas de manejo que los grupos indígenas o los grupos étnicos desarrollan en ciertas regiones y poder también incluirlo en nuestro plan de manejo. El control etológico, el comportamiento de los insectos, que esto es muy utilizado para monitoreo y también para controlar poblaciones de patógenos en los cultivos, de insectos en los cultivos. No sé si han visto que algunos cultivos utilizan plásticos de color azul, amarillo o rojo, que son atractivos por algunos insectos, por ejemplo, en los trips que dañan cultivos de pepino o de calabaza, cuando se ponen trampas de color azul o rojo, pues este color atrae a las poblaciones de trips en los cultivos y se van directamente a esa trampa que está previamente preparada con un pegamento, ya sea natural o inerte o sintético, y pues la plaga queda impregnada en ese, en esa trampa, ¿no? O los cebos envenenados que también son utilizados con diferentes trampas, las feromonas que son sintetizadas y puestas en las unidades de producción para que la plaga pues se vaya para allí. El control legal, que son programas nacionales que el gobierno federal implementa para impedir la entrada o el manejo fitosanitario de ciertas áreas cultivadas, de enfermedades que pueden ser detonantes para el país, ¿no? Las famosas campañas que se hacen para mosca de la fruta, para mosquita blanca, y así vamos a encontrar diferentes campañas que el gobierno implementa, ¿no? Son campañas dirigidas para prevenir la entrada de plagas importantes a nuestro país. Y el control químico, que es por último, ¿no? Los ingredientes activos sintetizados en laboratorios y que son aplicados en los cultivos para prevenir o para matar las plagas que se encuentran ahí, que son los famosos pesticidas, acaricidas, nematicidas, fungicidas, que matan inmediatamente, al entrar en contacto, matan inmediatamente al organismo patógeno. ¿Sí? Y ya por último, pues hacer las prácticas, hacer un plan de prácticas de manejo agronómico. Si la especie que yo elegí cultivar necesita un entutorado, ¿cómo va a ser el entutorado? ¿Va a ser en rafia? ¿Va a ser en una red de plástico? En este caso estamos viendo el pepino, el entutorado, que generalmente pues las especies que yo elija, pues voy a definir si va a requerir entutorarlo o no. Las podas de formación también que se utilizan en algunas especies cultivadas, en las cuales se van quitando hojas que ya no son funcionales, hojas que están siendo enfermas, ramas secundarias que no las necesito en el sistema productivo, pues hay que podarlas. El raleo de frutos, cuando hay frutos muy juntos, muy cerca del otro, y estamos buscando calidad y tamaño del fruto, para que no haya competencias entre ellas, pues también se pueden eliminar. Y todas esas prácticas que se requieren para poder darle las condiciones apropiadas al cultivo que se va a establecer y con ella pues poderse desarrollar eficazmente y que la actividad que se está desarrollando pues pueda ser redituable para el agricultor o el empresario dedicado al cultivo de hidroponía, ¿sí? Entonces, pues con esto concluimos esta parte pendiente que teníamos de la segunda unidad.
y nos veríamos la próxima sesión para hablar de los sustratos que son empleados para el sistema hidropónico y producir las plántulas para el establecimiento hidropónico. ¿Sí? Pues con esto me despido, pasen buenas tardes y nos veríamos el martes a la hora acordada. Yo les mando el link de la reunión para que ustedes estén al pendiente de la sesión que vamos a tener. Muchas gracias.